Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter a fondo con las ideas de Roland Barthes, un pensador francés que le dio una vuelta de tuerca importante a cómo vemos el lenguaje, la literatura, incluso la historia. Sí, un autor fascinante, la verdad. Y para guiarnos vamos a usar algunos textos de su colección El susurro del lenguaje. Eso es, que no es un libro, digamos, sistemático, ¿eh? Es más bien una recopilación de ensayos, de reflexiones, a veces un poco dispersas, pero siempre sugerentes. Totalmente. La idea hoy sería explorar juntos qué quería decir Barthes con algunos de sus conceptos más conocidos, ¿no? Eso de la muerte del autor o la diferencia entre obra y texto. Conceptos que suenan un poco abstractos al principio. Sí, pero que una vez los pillas, te cambian un poco la forma de leer, incluso de mirar la publicidad o, no sé, las noticias. Exacto. Es como si te diera unas herramientas nuevas, ¿verdad? El objetivo no es convertirnos en expertos en Barthes hoy, que es imposible, sino más bien captar algunas de sus ideas más potentes y entender por qué siguen dando que pensar. Pues sí, perfecto. Empezamos por algo que parece básico, pero que él, bueno, complica bastante. Me refiero a la diferencia entre cómo usa el lenguaje la ciencia y cómo lo usa la literatura. Me parece un punto de partida genial. Barthes señala que la ciencia, o al menos la idea tradicional de ciencia, tiende a ver el lenguaje como una herramienta. Transparente, casi invisible, ¿no? Exacto. Como si las palabras pudieran reflejar la realidad directamente, sin interferir. Busca un lenguaje neutro, objetivo, cree en esa posibilidad. El lenguaje como un cristal limpio para ver el mundo. Justo. Pero la literatura para Barthes es todo lo contrario. La literatura es lenguaje. No lo usa como un medio para un fin, sino que, digamos, se recrea en él. Ajá, Explora su materialidad, sus sonidos, sus ambigüedades. No intenta ocultar que está hecha de palabras, sino que lo celebra, juega con ello. entiendo. O sea que mientras la ciencia dice cosas sobre el mundo, usando el lenguaje. La literatura se escribe, se centra en su propia forma, en cómo está hecha. Y esto para Barthes no es solo una cuestión de estilo, ¿eh? Claro, me imagino que va más allá. Va mucho más allá. Porque al asumir que el lenguaje nunca es del todo transparente, que siempre lleva una carga, una historia, una ideología, Ya. la literatura, al trabajar conscientemente con esa opacidad, puede cuestionar las ideas que damos por sentadas, incluida la idea de realidad. ¡Ostras! Al jugar con las formas, al retorcer el lenguaje, la literatura se vuelve, en cierto modo, subversiva. Pone en duda las certezas. Y en medio de todo esto introduce un elemento que a veces en teoría se olvida, el placer. Se quejaba de eso, ¿verdad? Totalmente. Barthes lamentaba que nuestra cultura, tan seria, tan, digamos, puritana a veces, no se haya tomado en serio el placer que produce el lenguaje, el eros del lenguaje. Excepto quizás en alguna época. Sí, él mencionaba el barroco como una excepción, quizás. Pero en general, la ciencia, por ejemplo, huye del placer como de la peste, busca la asepsia. Claro. Pero para Barthes, el placer del texto, de las palabras, de las formas, es fundamental. Y no habla solo de un me gusta superficial, ¿eh? Habla de algo más profundo, casi corporal, una experiencia. Qué interesante eso del placer ligado al lenguaje. Y esto conecta, creo, con cómo analiza el propio acto de escribir. Se fijan en detalle curioso. Cómo usamos el verbo escribir. Sí, Que ya no decimos tanto voy a escribir una novela, sino simplemente soy escritor, me dedico a escribir. Ese uso intransitivo del verbo. ¿Qué ve ahí? pues ve un cambio de paradigma, casi. Utiliza un concepto lingüístico un poco técnico, la diátesis o voz media, para explicarlo. A ver si lo entiendo. Voz activa. Yo escribo la carta. Voz pasiva. La carta es escrita. ¿Y la media? La voz media sería algo así como una acción que revierte sobre el sujeto que la realiza, que le afecta íntimamente. El ejemplo clásico es lavarse. No es solo lavar algo externo, ni ser lavado, sino realizar la acción afectándote a ti mismo. Vale, ¿y cómo aplica eso a escribir? Barthes sugiere que el escribir moderno funciona así. El escritor no es una persona ya formada que luego usa la escritura para expresar sus ideas o sentimientos preexistentes. Ah, no es un instrumento. No. El escritor se constituye en el acto de escribir. Se afecta, se transforma, incluso nace a través de la escritura. Piensa en Proust, es el ejemplo que él pone. El narrador de En busca del tiempo perdido. Exacto.
Ese narrador parece que solo existe, que solo llega a ser él mismo, porque se ha embarcado en la tarea monumental de escribir su obra. La escritura no es un vehículo, es el lugar donde el sujeto escritor se hace. O sea, que el verdadero campo de acción del escritor no es tanto el mundo exterior que quiere representar. Sino el lenguaje mismo, la escritura. Vaya. La finalidad no es copiar la realidad, sino, dice Barthes, sustituir la instancia de la realidad por la instancia del discurso. Ojo, esto no es negar el mundo, ¿eh? Es afirmar que el único espacio donde el escritor puede operar de verdad es el lenguaje. Entendido. Entonces, si eso es escribir, ¿qué pasa con leer? Porque Barthes también le da una buena vuelta a la lectura. Habla de leer levantando la cabeza. ¿Qué significa eso? Pues significa una lectura que no es un consumo pasivo, lineal, de principio a fin sin más. Es una lectura interrumpida. Interrumpida. Sí, llena de pausas, de momentos en que levantas la vista del libro porque una palabra, una idea te ha disparado la cabeza hacia otro lado, hacia un recuerdo, otra lectura, una reflexión propia. Es una lectura activa, asociativa. Como un hipertexto mental casi. El significado oculto, sino que iba desplegando todas las redes de códigos, todas las posibles lecturas que se activaban en él al leerla. Quería captar la forma de leer. Entonces, ¿la idea de una interpretación correcta o única de un libro? Para Barthes es una ilusión, o peor, una limitación. La lectura es un campo plural, abierto. No tiene un fondo, no se agota nunca. Siempre puedes volver y encontrar algo nuevo, otra conexión. Dice algo muy bonito. Incluso en lo más legible siempre queda algo de ilegible, algo que se escapa. Y de nuevo el deseo entra en juego. Critica mucho la lectura como deber, ¿no? La lectura obligatoria del colegio, por ejemplo. Claro, porque eso mata el deseo. Si leer es una obligación, pierde su chispa, su erotismo, diría él. Erotismo. Sí, sí. También critica la idea de la biblioteca como ese lugar frío, ordenado, institucional. Él diferencia el libro de biblioteca, que es prestado, ajeno, del libro de casa, el que compras, el que eliges, el que tocas, el que se convierte casi en un objeto fetiche. El deseo necesita un espacio más íntimo, más personal. Y pone un ejemplo de Proust que es bastante gráfico, ¿no? Uf, sí. El famoso episodio del joven Proust leyendo encerrado en el retrete de Combray. Para Barthes, esa imagen es potentísima. ¿Por qué? Porque captura esa idea de la lectura como algo clandestino, secreto, que te aísla del mundo. Una relación casi de fusión con el libro, con el texto, como la del enamorado, dice él, o la del místico. Es un estado aparte. Ya. Y bueno, sí, llega a sugerir de forma muy bartesiana, muy provocadora, una conexión subterránea entre la lectura, esa actividad solitaria de retención, el experimento, lo que se expulsa en privado, y el dinero, lo que se guarda, se atesora, todo relacionado con la analidad freudiana. Jo, es una conexión inesperada. Desde luego, es Barthes en estado puro, llevando las ideas al límite. Pero volviendo al placer, distingue diferentes tipos de placer al leer, porque no todas las lecturas nos dan el mismo tipo de satisfacción. Claro. Sí, propone al menos 3 tipos. Uno es el placer casi fetichista por las palabras. Disfrutar del sonido, del ritmo, de una frase concreta que te fascina por sí misma. ¿Cómo saborear las palabras? Exacto. Otro es el placer más narrativo, el del suspense, el querer saber qué va a pasar, seguir el hilo de la trama. Un placer, dice él, metonímico, que va de una cosa a la siguiente. El enganche de toda la vida. Eso es. Y hay un tercer tipo de placer, que para él es crucial. La lectura que te incita a escribir. Ah, esa es buena. No solo consumir, sino... Que la lectura se convierta en producción. Lees algo y te despierta el deseo no solo de seguir leyendo, sino de crear tú también, de entrar en ese juego del lenguaje. El lector se convierte así en una especie de coautor. El lector como productor. Exacto. Leer no es solo descodificar un mensaje, es sobrecodificar, añadir tus propios códigos, tus propias conexiones, es reescribir el texto a tu manera. Por eso dice que una ciencia de la lectura que pretenda fijar un único significado es, en el fondo, imposible y hasta indeseable. Todo esto, claro, nos lleva de cabeza a una de sus ideas más famosas y quizás más malinterpretadas: la muerte del autor. Suena tremendo. Sí, suena a asesinato literario. ¿Quiere decir que los escritores no importan?
¿Que da igual quién escribió qué? No, no va por ahí exactamente. Lo que Barthes quiere matar no es a la persona física del escritor, sino a la figura del autor con mayúsculas. El autor como... Como esa figura de genio creador, fuente única y origen absoluto del significado de su obra. Esa idea del autor como garante de la verdad del texto. Barthes argumenta que esta concepción del autor es relativamente moderna, que surge con el racionalismo, el empirismo inglés, el individualismo burgués. Ajá. Y que de hecho muchos escritores importantes antes que él ya habían empezado a cuestionarla. Menciona a Mallarmé, a Valéry, a Proust mismo, a los surrealistas. Escritores que ya intuían que el lenguaje hablaba a través de ellos, más que ellos a través del lenguaje. Entonces, la típica pregunta de ¿qué quiso decir realmente el autor con esto? Según Barthes, es una pregunta mal planteada, o al menos limitante. Intentar encontrar la intención original del autor es como ponerle un candado al texto. Es cerrarlo, fijarle un significado último y definitivo. ¿Y él prefiere verlo de otra manera? Claro, prefiere ver el texto como un tejido, una red hecha de múltiples escrituras, de citas, de ecos que provienen de 1000 sitios de la cultura. No hay un mensaje secreto escondido por el autor que haya que descifrar, Sino, sino un espacio, un entramado de significados posibles que el lector puede recorrer, activar, conectar. renunciar a buscar ese secreto final del autor es, dice él de forma provocadora, una actividad contrateológica. Contrateológica. Sí, porque rechaza la idea de que haya una verdad única garantizada por una autoridad superior, ya sea Dios, la razón ilustrada o el propio autor. Es abrazar la multiplicidad, la ambigüedad. Vale. Entiendo la crítica a la figura del autor como centro. Pero si el autor ya no es el origen ni el que da sentido, ¿dónde se sostiene toda esa multiplicidad del texto? ¿Quién la recoge? ¿Quién le da coherencia, aunque sea momentánea? ¿El lector? Esa es la contrapartida. Es la frase famosa, el nacimiento del lector se paga con la muerte del autor. O sea, el foco se desplaza. Totalmente. El lector es el punto de llegada, el espacio donde todas esas citas, todos esos hilos que componen el texto, se inscriban, se encuentran. La unidad del texto no está en su origen, el autor, sino en su destino, el lector. Pero habla del lector individual, de cada persona que lee. No exactamente de la persona con su psicología y biografía. Habla del lector más bien como una función, como un lugar teórico, el espacio donde la multiplicidad del texto se reúne, se organiza, aunque sea de forma provisional y siempre abierta a nuevas lecturas. Es un giro copernicano, ¿no? De mirar hacia atrás, al origen, a mirar hacia el presente y el futuro de la lectura. Exacto, y esto conecta directamente con otra distinción clave que hace Barthes, la diferencia entre obra y texto. A primera vista parecen sinónimos. Uno escribe una obra, lee una obra. Claro. Pero Barthes les da significados muy distintos. La obra es, digamos, el objeto físico, el libro que ves en la librería, que puedes tocar, que ocupa un lugar en el estante. Lo tangible. Eso es. El texto, en cambio, no es un objeto. Es más bien un concepto metodológico, una experiencia. Es un campo de significados, un proceso que se activa en la lectura, en la escritura. Solo existe en el discurso, en la práctica. No lo puedes señalar en una estantería. Vale. La obra es el objeto, el texto es la experiencia. ¿Y qué implicaciones tiene esto en la práctica? ¿Cómo los diferenciamos al leer o al pensar sobre la literatura? Barthes da varias pistas, como 7 puntos de oposición. Son muy útiles para pillar la diferencia. A ver. Primero, la obra se ve como un objeto acabado. El texto como un campo metodológico, un proceso. Segundo, la obra pertenece a un género. Novela, poesía, ensayo. El texto atraviesa los géneros, los subvierte, los mezcla. Ajá. Tercero, la obra tiende a cerrarse sobre un significado, ya sea literal o simbólico, un secreto a descifrar. El texto, en cambio, juega con el significado, lo aplaza, lo multiplica, se centra más en el juego del significante, en cómo suena, en cómo se combina. Más abierto entonces. Mucho más. Cuarto, la obra puede ser plural, tener varios sentidos, pero el texto es lo plural por definición. Es un tejido de citas, de códigos, sin un fondo último de verdad. Quinto, la obra remite a un origen, a una filiación, su autor. El texto remite a una red, a la intertextualidad, a otros textos. Entiendo. Faltan dos. Sexto,
El placer. La obra puede gustarte, darte placer. Él usa la palabra plaisir. El texto, en cambio, está más ligado al goce, en francés, jouissance. Espera, plaisir y jouissance no es lo mismo. Antes hablamos de placer. Para Barthes, no exactamente. El plaisir sería un placer más tranquilo, más cultural, el placer de reconocer algo, de sentirte cómodo en una lectura que confirma tus expectativas. Es el placer de la obra consumida. ¿Y el goce? El goce, o jouissance, es algo más radical, más intenso. Es un placer que te sacude, que te descoloca. Es el placer que surge cuando el texto pone en crisis tus fundamentos culturales, tu relación estable con el lenguaje. Es el texto que te perturba, que te hace perder pie. Uf, intenso. Sí, es el placer del texto que te atraviesa, que te transforma. Y eso nos lleva al séptimo punto. La lectura. La obra se consume. El texto pide una colaboración activa, te invita a jugarlo, a reescribirlo mentalmente. Queda clara la diferencia. El texto es como algo vivo, en movimiento, y la obra es más estática. Exactamente. Es una distinción para pensar más que para clasificar libros rígidamente. Y esta mirada crítica que desmonta estructuras, Barthes también la aplicó a cómo se escribe la historia, ¿no? ¿La veía tan diferente de la ficción como solemos pensar? Pues Barthes cuestionaba mucho esa frontera tan clara. Analizó los mecanismos que usan los historiadores para crear la ilusión de objetividad, de estar contando lo que realmente pasó. ¿Cómo cuál es? Habla, por ejemplo, del efecto de realidad. Se refiere a esos pequeños detalles descriptivos que a veces aparecen en los relatos históricos y que no parecen tener ninguna función narrativa importante. Por ejemplo, Pues no sé, describir el barómetro que había en el salón donde se firmó un tratado. Ese detalle, aparentemente inútil, funciona, según Barthes, como una señal que dice: esto es real, esto es concreto, ocurrió así, connota lo real. curioso. Es como un atrezo para dar verosimilitud. Algo así. Y también analiza cómo el discurso histórico clásico intenta borrar las marcas de quien está hablando, de la enunciación. Usa lo que llama shifters o embragues, el uso de la tercera persona, las referencias a fuentes, los prefacios, todo para crear una sensación de que los hechos hablan por sí solos. Cuando en realidad siempre hay un relato. Siempre. Barthes insiste en que la historia como disciplina no nos da acceso directo a los hechos en sí, res gestae, sino siempre a un discurso sobre los hechos, historia rerum gestarum. Y ese discurso usa las herramientas del lenguaje, de la narrativa, y está cargado de significado, aunque a menudo se confunde ilusoriamente con el referente, con lo que pasó de verdad. Es fascinante cómo va desmontando las costuras de discursos que damos por sólidos, por objetivos. Sí, es un ejercicio de sospecha constante hacia el lenguaje. Y esto, imagino, lo llevó a pensar también en cómo el lenguaje se relaciona con el poder en la sociedad. Habla de sociolectos, ¿no? Sí, los sociolectos serían las diferentes maneras de hablar, los lenguajes específicos de distintos grupos sociales o instituciones, y aquí hace una distinción muy interesante entre dos tipos de discursos según su relación con el poder establecido. Los llama discursos encráticos y acráticos. Suenan un poco a trabalenguas. Sí, pero la idea es relativamente sencilla. Los discursos encráticos, de kratos, poder, son los que están dentro del poder, los que circulan cómodamente en él. Son los discursos que reproducen y sostienen la doxa. Espera, la doxa. ¿Qué es eso exactamente? La doxa es la opinión pública dominante, el sentido común, lo que todo el mundo piensa o da por sentado sin cuestionarlo. Es lo considerado normal, natural. Vale. Pues los discursos encráticos son esos. Los del poder político, los de los medios de comunicación de masas, la publicidad, incluso gran parte de la conversación cotidiana que no se sale de lo establecido. Son discursos que tienden a ser difusos, que se presentan como obvios. Entendido. ¿Y los acráticos? La A privativa sugiere que están... Exacto, fuera o en contra del poder. Acrático. Son los discursos que desafían la doxa, que van a contracorriente. Por ejemplo, Barthes pensaba en los discursos críticos o marginales de su época, el marxismo, el psicoanálisis, el propio estructuralismo inicial. Son discursos que a menudo suenan extraños, como jergas especializadas o incluso sectarias para quien está instalado en la doxa. Intentan construir un sistema propio, una lógica alternativa.
Entonces, ¿la doxa vendría a ser como el ambiente ideológico en el que flotamos, mantenido por los discursos encráticos? ¿Y la escritura, la literatura, qué papel juega en todo esto? Para Barth, la escritura, entendida en ese sentido fuerte que hemos comentado, como práctica consciente del lenguaje, puede ser una forma de resistencia, una práctica de antidivisión. Antidivisión. Sí, porque el poder, a través de la doxa y sus discursos, tiende a dividir, a clasificar, a crear compartimentos estancos. La escritura, para Barth, aspira, quizás de forma utópica, reconoce él, a un lenguaje más libre, menos clasificado, indiviso. Busca escapar de las trampas de la doxa, de las jergas enfrentadas. ¿Una búsqueda de libertad a través del lenguaje? Eso es, una práctica que intenta socavar las certezas cómodas del poder. Y así llegamos, por fin, al título del libro que nos ha guiado hoy, El susurro del lenguaje. Después de todo esto, ¿qué es exactamente ese susurro para Barth? Lo describe de una manera muy bella, muy poética. Dice que el susurro no es el ruido fuerte, el estruendo del caos o del mensaje fallido. Eso sería el farfulleo, dice él. Ajá. El susurro es, al contrario, el ruido casi imperceptible de algo que funciona bien, de una maquinaria bien engrasada, de una comunicación que fluye sin obstáculos. Es el sonido límite, casi la evaporación del ruido. Y pone ejemplos de dónde encontrar ese susurro. Sí, y son muy curiosos. Habla, por ejemplo, de la utopía erótica descrita por Sade, donde imagina una comunidad de cuerpos funcionando juntos en una coreografía compleja y silenciosa, produciendo apenas un susurro colectivo. Vaya. O de las salas de pachinko en Japón, esos salones de juego llenos de máquinas. El sonido dominante no es estridente, sino un murmullo continuo y suave, el de miles de bolitas metálicas cayendo sin cesar. Un signo de un funcionamiento colectivo, regular, casi hipnótico. ¿Qué imagen? Y otra que le impresionó mucho en un viaje a China, ver a niños leyendo sus libros en voz alta, cada uno el suyo, pero todos juntos en la calle. No era un griterío, sino un murmullo colectivo. Un susurro de aprendizaje compartido. Es una imagen muy potente, sí. Comunidades funcionando armónicamente. Entonces, ¿qué es lo que susurra en el fondo para Barthes? ¿Qué escucha él en ese sonido? El propio lenguaje. El lenguaje funcionando. Él establece un paralelismo. Dice que los antiguos interrogaban el susurro de la naturaleza, el viento, el agua, para buscar presagios, mensajes divinos. Y él, como hombre moderno. Interroga el susurro del lenguaje, escuchar ese murmullo del lenguaje funcionando, vivo, más allá del mensaje concreto o del ruido sin sentido, es para él percibir el estremecimiento del sentido, es captar algo esencial del lenguaje mismo, y dice, de forma muy personal, que ese susurro es para él su propia naturaleza, lo que le define como sujeto moderno. Uf, qué bonito final. Hemos recorrido un paisaje de ideas, la verdad es que complejo pero fascinante con Barthes. Nos deja pensando mucho sobre cómo escribimos, cómo leemos, cómo se forma el sentido. Y cómo el poder se inscribe en el lenguaje, sí. Creo que la gran invitación de Barthes es a ser lectores y lectoras más activos, más conscientes, a disfrutar del juego del lenguaje, de la multiplicidad de sentidos. Y a desconfiar un poco, ¿no? Sobre todo, a desconfiar de las verdades únicas, de los discursos que se presentan como naturales, como si no hubiera otra forma de decir las cosas. Porque esa naturalidad, como decía Barthes, suele ser la coartada de la doxa, de la ideología dominante. Nos deja con muchas herramientas para pensar, y quizás con una pregunta flotando, inspirada por él mismo. Si el texto es esa red abierta, si la lectura es producción, ¿cómo encaja esto en nuestro mundo actual? Un mundo saturado de mensajes, de obras, si usamos su término, en redes sociales, noticias, que parecen diseñadas justo para lo contrario, para cerrar el sentido, para darnos un mensaje claro y rápido. Es la gran pregunta, sí. ¿Somos capaces todavía de escuchar ese susurro sutil del lenguaje en medio de tanto ruido? ¿De encontrar el espacio para el juego, para la lectura lenta y asociativa que él proponía? ¿O estamos ya demasiado atrapados en el farfulleo, en la urgencia del mensaje inmediato, del consumo rápido de información? Quizás el desafío sea precisamente ese. Cultivar esa escucha diferente, buscar activamente esos momentos de plaisir y, si tenemos suerte, de jouissance, incluso en el entorno digital.
Aprender a leer levantando la cabeza también en la pantalla. Ahí queda esa reflexión final. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan estimulante del pensamiento de Roland Barthes. Ha sido un verdadero placer. El placer ha sido mío. Hasta la próxima. Hasta la próxima.